Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esta plataforma se llama Practicatest.cl. Espero que les guste esta nueva clase que tenemos preparada para ustedes acerca de las condiciones técnicas de las motocicletas. Hemos estado ya un par de clases hablando de este mismo tema. Es un tema bien interesante. Hace poco tiempo integramos nuevo contenido acerca de este mismo tema y es por eso que lo vamos revisando en detalle con el clase a clase. Les recuerdo, ¿cierto?, que tenemos una sección donde dice preguntas y respuestas en la parte de abajo, ¿cierto? Ahí pueden ustedes realizarme cualquier pregunta o comentario, si quieren contarme alguna historia, lo pueden hacer a través de esa sección y yo los voy a estar leyendo de forma permanente, ¿cierto?, y oportuna. Jonathan Videla, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo por acá. Si no me equivoco, tú te habías conectado días anteriores, ¿verdad? Y bueno, aprovecho de pedir disculpas, ¿cierto? Porque ayer tuvimos unos inconvenientes técnicos ahí y se nos cayó la página o se nos cayó en realidad la clase y no pudimos continuarla, nos faltó un ratito, ¿ya? Pero hoy día, ¿cierto? Empezamos como avión, así que esperemos no tener ningún tipo de complicación. Perfecto, Jonathan, muchas gracias por conectarte nuevamente. Entonces dice, hablemos del sistema de combustible, ¿ya? Dice, este sistema está compuesto, ¿cierto? Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtro, carburador y un filtro de aire. Luego, en el punto 2 dice, el combustible se mezcla con el aire en el carburador. Los motores de modelos más modernos pueden tener inyección directa, ¿cierto?, en lugar de carburador. Eso ya lo estuvimos explicando en clases anteriores, ¿cierto? Pero lo vamos a recordar de forma rápida. ¿De qué se trata la inyección, ¿cierto? Más que inyección directa, inyección de combustible. La inyección directa es un tipo de inyección de combustible. ¿De qué se trata la inyección de combustible? De que en vez de que el combustible, que sonó redundante, ¿cierto?, el combustible sea arrastrado, ¿cierto?, por una succión de aire, el combustible tenga su propia presión y sea inyectado a la corriente de aire, sea arrojado a la corriente de aire, de forma de poder dosificarlo mucho mejor, ¿cierto?, y poder cambiar las relaciones de mezcla, ¿ya? La mezcla, si hay más gasolina, se llama mezcla rica, y si hay menos gasolina y más aire, se va a llamar mezcla pobre, ¿ya? Hay un factor, ¿cierto?, que permite que la mezcla sea lo mejor posible. Sin embargo, en los motores con inyección electrónica, normalmente eso no está continuamente en este factor ideal, pero sí se trata, sí lo está tocando permanentemente y se está regulando para tratar de lograr este factor ideal el mayor tiempo posible, ¿ya? Y las más veces posible, disculpen, y las más veces posible durante, ¿cierto?, el funcionamiento del motor, ¿ya? Entonces ya el carburador, ¿cierto?, está quedando en el pasado. También les mencioné que por eso en la actualidad ya no se encuentran motos tan baratas como se encontraban hace unos 10 años atrás, ¿cierto? Se encontraban motos por 500, 600 mil pesos, motos completas, a veces bonitas, ¿cierto? Entonces, pero ya no encontramos ese tipo de motos. ¿Por qué? Porque ahora las motos deben venir todas con inyección electrónica por temas de calidad medioambiental, ya, o calidad del aire. Importante, dice, cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Las motocicletas podrían tener una llave de paso situada entre el depósito de combustible y el motor para regular el paso de gasolina, ¿ya? En las motos, sobre todo con carburador, ¿ya?, que aunque ya no se venden, quedan muchísimas y vamos a convivir con ellas por muchos años más, ¿cierto? Porque se vendieron muchas motos con carburador y la verdad es que son bastante prácticas también, son relativamente baratas de mantener, ¿cierto?
funcionan relativamente bien, hay muchas personas que las pueden reparar, etcétera, ¿ya? Así que nos queda rato todavía, aunque no se sigan vendiendo, nos queda rato todavía para convivir con los carburadores en las motos. Entonces, las motos con carburador principalmente van a tener una llave de paso. Esa llave de paso va a permitir, ¿cierto? Esa llave de paso va a permitir, quiero acomodar un poquito la cámara, esa llave de paso va a permitir que nosotros podamos tener una reserva de combustible, ¿ya? En las motos más modernas no se ve tanto el tema de la reserva, o sea, se ve pero de otra forma, ¿ya? Lo voy a explicar a continuación de esto. En la llave con carburador, en la moto con carburador, la llave de paso va a tener normalmente tres posiciones. Una posición off, en el que el combustible no pasa por ningún motivo desde el estanque hacia el carburador. Una posición on, en que el combustible sí pasa, es decir, está conectado el estanque con el carburador. Y una posición res, ¿ya? O una posición de reserva, ¿cierto? Dice res en muchas motos, por eso les digo una posición res. Que permite guardar una pequeña porción de combustible a menos de que yo ponga la llave en la posición res y ahí cae esta pequeña porción de combustible. ¿Cuál es la gracia de este sistema? Lo que pasa es que las motos más antiguas, ¿cierto?, no traían medidor de gasolina, ¿ya? Porque no tenían mucha electrónica, ¿cierto? No tenían muchos sensores, no tenían, entre otras cosas, medidor de gasolina. Por lo tanto, muchas veces uno iba andando en la moto y de repente y se apagaba el motor. Y uno quedaba andando así en el silencio porque el motor se había apagado. ¿Qué pasaba ahí? Pasaba que me quedaba sin combustible y si yo tenía la llave en la posición on, podía pararme en la moto, cambiar la llave de posición, esperar que el combustible bajara, echaba a andar la moto de nuevo, ¡rum!, y volvía a partir y podía seguir un poco más, ya unos cuantos kilómetros más, a veces 10 kilómetros, 5 kilómetros, dependiendo de la moto. ¿Para qué era esto? Para que si en algún momento se me olvidaba echarle combustible a la moto, sumado que hay motos que tienen una autonomía muy pequeña, ¿cierto? Les cabe muy poco combustible en su estanque. Sumado a eso, vamos a encontrar, ¿cierto?, que esta pequeña llave nos va a permitir, ¿cierto?, tener esta reserva y con eso irnos a la bomba más cercana, echar combustible y no quedar botados, como se dice, ¿ya? Entonces, si yo tengo llave de paso, primero, que la llave de paso esté en buen estado. Segundo, que la llave de paso, ¿cierto?, siempre esté en la posición que corresponde. Si yo voy a dejar la moto estacionada por un tiempo, la pongo en la posición off para prevenir que la benzina se pueda, por ejemplo, salir del carburador y botarse o caerse donde no tiene que caerse, ¿ya? ¿Y por qué traen estos sistemas? Porque los carburadores son mecánicos y a veces un taponcito que traen internamente se gasta y empieza a dejar fluir el combustible, es decir, que no funciona de forma ideal, entonces se cae todo el combustible del estanque, se pierde todo, se mancha el piso, se mancha el motor, etcétera, ¿ya? Y es peligroso porque todos sabemos que el combustible, en este caso gasolina, es bastante peligroso o en caso de incendio, ¿ya? Eso quería decir. Me estaba enredado mentalmente. Entonces, tenemos claro ya para qué sirve esto. ¿Y por qué en las motocicletas modernas no vemos esto? ¿Ya? O por lo menos no con frecuencia. Puede ser que alguna por ahí igual lo traiga. Pero lo más normal es que las motos con inyección no traen esto. ¿Por qué no lo traen? Porque ya en las motos modernas ya tenemos un medidor de gasolina y un testigo de que me queda poca gasolina o de que estoy en la reserva en el tablero de la moto, ¿ya? Es decir, se me prende, ¡pum!, una lucecita y me dice, ojo, te queda poco combustible. Cuando se prende esa luz, obviamente tengo que irme directamente a cargar combustible para evitar quedar en pan, ¿cierto? Ahora, como consejo, quedar en pana de combustible es la pana del tonto, ¿ya?
¿Por qué? Porque uno debería calcular más o menos cada cuánto tiempo debo repostar combustible para poder mantener, ¿cierto?, mi autonomía sin problemas. Insisto, hay motos, a mí me pasó, yo tuve una TTR 250, moto que quise mucho, que lamentablemente me robaron, ¿ya? Todavía no la encuentro, espero encontrarla por ahí en algún momento. Esa moto tenía un estanque muy pequeño, ¿ya? Y la moto era un cañón, gastaba igual un poco de combustible, la verdad, daba como 15 por litro o un poco menos a veces. Andaba rápido la moto y todo, y yo me entusiasmaba, ¿cierto? Y de repente, ¡boh!, sin combustible, ¿ya? Y más encima, al principio tenía la llavecita mala, entonces varias veces pasé susto, ¿cierto? Quedando inclusive adentro de la carretera sin combustible. Pero eso es meramente porque no me preocupé, ¿cierto? No pensé de que podía quedar, o sea, no es que no lo pensara, siempre lo pensaba, pero no le daba la importancia necesaria. ¿Cuál es la forma de usar esa moto? Salgo en la mañana a la bomba, cargo lleno, ando el día, al otro día salgo, cargo lleno. ¿Por qué? Porque la verdad es que ese estanque, yo siempre he recorrido muchos kilómetros para ir a trabajar. Ya normalmente siempre he trabajado a unos 40, 50 kilómetros de mi domicilio. Por lo tanto, recorría muchos kilómetros diarios, 80 kilómetros, 90 kilómetros. Entonces, claro, no me aguantaba 2 viajes. Me aguantaba uno perfecto, pero 2 viajes no, ¿ya? Entonces, como tenía un estanque de combustible que creo que 7 litros, ya, que era bien poquito, y a veces yo también la mangueaba un poquito de más, ¿cierto? Y, eh, y se me iba el combustible de una y quedaba, ¿cierto?, parado. A veces se paraba la moto, esperaba un rato, el combustible bajaba y me permitía salir de la autopista, o a veces quedaba justo cerca de una bomba y podía salvar la situación, ¿cierto? Pero más de una vez me tuvo que ayudar otro motoco y darme un poquito de combustible de su moto para poder llegar a una bomba, y esa no es la idea, ¿ya? Siempre me voy a acordar de un motociclista que pasó en una moto nueva, tenía como 2 o 3 días, y el tipo fue tan amable que no teníamos, perdón, no teníamos nada con qué cargar combustible desde su moto, pasar de combustible desde su moto a la mía, y el tipo pescó una manguera que tenía la moto nueva, ¿cierto? Que era como un respiradero o algo así, la cortó, ¿cierto? Y con eso pudimos transportar el combustible de un lado hacia el otro, y me terminó ayudando mucho. Así que si alguna vez ves este video, amigo, muchas gracias. Esto pasó en autopista Vespucio, a la altura más o menos de Santa Rosa, en un paso bajo nivel. Yo estaba en una TTR 250 y tú estabas en una Benelli. ¿Ya? Por si ven alguna vez este amigo ve ese video, ¿ya? Eh, Jóvenes, siguiendo con el tema, ¿cierto? Dejando un poquito las anécdotas de lado, es importantísimo también que ojalá carguemos combustible en los espacios de tiempo acotados, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar con esto? Que ojalá no andemos sin o con poco combustible por mucho tiempo, ¿ya? Lo ideal es llegar a la mitad, 3/4, gastar la mitad o 3/4 y volver a llenar. ¿Por qué? Recuerden que en los depósitos, ¿cierto?, de combustible también se generan suciedades, ¿ya? Se generan barnices, se generan una especie de aceite, de barro, ¿cierto? Y si yo ando con muy poco combustible, todas las partículas y la suciedad que pudiera estar volando dentro, o flotando, mejor dicho, dentro del estanque, ¿cierto? Es más fácil que la bomba la tome y la bomba se ensucie, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que ustedes puedan, ojalá, nunca andar con menos de un cuarto de estanque, ¿ya? Ojalá nunca andar con menos de medio estanque, pero es un poco difícil a veces, ¿ya? Pero ojalá en ese periodo. O mínimo, si gasté el estanque completo, lo lleno completo. Gasté el estanque completo, lo lleno completo. Gasté el estanque completo, lo lleno completo. Eso es lo ideal y es lo mínimo en el cuidado de esta parte de la moto, que es tan importante porque estamos hablando de la alimentación. Ahora, lo que nunca, 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 nunca debo hacer en ningún vehículo, ni siquiera en una moto, ni siquiera en un auto, ni siquiera en un bus,
es andar o echarle poco combustible, por ejemplo, echarle todos los días, en el caso de una moto, echarle todos los días 3.000 pesos. Todos los días 3.000 pesos, 3.000 pesos, 3.000 pesos. ¿Por qué? Porque el estanque va a trabajar con muy poco combustible. Aparte de que puede pasar esto de succionar, ¿cierto?, la mugre y todo eso, que igual hay filtros, pero la idea es saturar los filtros lo menos posible. Lo otro que va a pasar es que la bomba va a trabajar a mayor temperatura. ¿Por qué? Porque las bombas de combustible están fabricadas para trabajar sumergidas en la gasolina. Y eso permite que la bomba también se refrigere con el mismo combustible. En cambio, si yo tengo la bomba así en el aire y el combustible está acá, solamente la bomba siempre va a estar trabajando a mayor temperatura de lo, a mayor temperatura de lo ideal, ¿ya? Y esa bomba va a durar menos, y hay bombas de moto que son realmente caras, muy, muy caras. Entonces, mucho ojo con eso y traten siempre de entender que lo que usted hace en la moto, cómo le cambian el aceite, cómo cargan combustible, cómo le cambian los neumáticos, cómo ven los amortiguadores, repercute directamente en el estado y en la duración que va a tener su vehículo, y también, aunque uno no lo toma tan en cuenta a veces, en el precio que yo voy a poder cobrar por el vehículo. Yo la verdad es que he comprado y vendido muchos vehículos en mi vida, y créanme que los vehículos que se ven bien y están bien, se les puede sacar un margen de valor, ¿cierto? De un precio de venta muchísimo mejor a los vehículos que vienen con muchos problemas o que se nota que han sido mal cuidados, ¿ya? Entonces dice, el sistema de escape consta del tubo de escape, de gases y el silenciador, ¿ya? El tubo de escape, ¿qué es el tubo de escape en la actualidad? En la actualidad, el tubo de escape ya no es simplemente un conducto que permite que en vez de que los humos me lleguen en la cara, salgan por atrás y no me molesten, ni siquiera los vea cuando voy andando, ¿ya? En la actualidad, el tubo de escape es un verdadero laboratorio. ¿Por qué? Porque toma los gases nocivos que produce la motocicleta, los separa, ¿cierto? Separa sus átomos y los vuelve a juntar en productos mejores. Por ejemplo, el CO, el gas CO, ¿cierto? Que puede producir la muerte de un ser humano muy rápidamente si es que éste lo respira o está en una atmósfera contaminada con este gas, lo separa y lo transforma en CO2, que es un gas inofensivo, tan inofensivo que es lo que se usa para ponerle burbujas a las bebidas gaseosas. Es decir, nosotros lo tomamos, ¿cierto? Ingerimos el gas, después lo botamos, ¿cierto? De una forma poco elegante normalmente, pero no nos produce un daño por lo menos rápido y a corto plazo, ¿ya? ¿Cómo lo produciría el CO? Entonces, habiendo dicho, ¿cierto?, esto, espero que podamos reflexionar acerca de cuando nosotros cambiamos el escape, ¿ya? Muchas veces, pongo un caso, escape de R15, ¿ya? Lo primero que hace la gente, la verdad que el escape de la R15 no era muy bonito, tampoco sonaba muy fuerte. Entonces lo primero que hacía la gente, ¡pum!, corte el escape y pongamos un escape nuevo. Pero le ponían un escape, ¿cierto?, que era de pésima calidad. Yo les voy a decir como dato que un buen escape para una moto no baja de los 250.000 pesos, solamente el escape, ¿ya? Cuando nosotros le ponemos, estoy hablando de un escape igual de marca, pero no el más caro, de ahí parten los que son como de verdad, por decirlo así, ¿ya? Dejando fuera los escapes de producción artesanal que pueden haber por ahí, que a veces no son de tan mala calidad y funcionan bastante bien, ¿ya? Pero estoy hablando de estos escapes, ¿cierto?, que se venden en masa, en precios muy baratos, no sé, 40.000 pesos. Ese tipo de escape es de pésima calidad. Lo peor que puedes hacer es cambiar o cortar tu escape espectacular que trae de fábrica tu moto y ponerle uno de estos sistemas que te va a durar
bien, con suerte, un mes, ¿ya? Después de eso se empiezan a soltar, se les salen los remaches, se les caen las marcas, ¿cierto? Y terminan al final destrozados, pero por completo, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí, para mí, ese tipo de modificación no vale la pena para nada, ¿ya? Preferible gastar esos 40.000 pesos en alguna otra cosa, ¿cierto? Bueno, ahora deben costar un poco más, a mí me costaba más o menos ese precio cuando yo también caí en la tentación de ponerle uno de esos por si acaso. Ya no quiere decir, no estoy admirándome del resto ni nada de eso, sino que yo también lo hice y resultó mal. Por eso les estoy diciendo que ojalá no lo hagan. Cuando retiran los escapes originales de las motos, la gente dice, oye, es súper pesado el escape. Y piensan porque es puro fierro. No, es que esto es puro fierro pesado. Una parte es verdad, sí, los escapes son de fierro, pero son pesados porque en su interior se encuentra un convertidor catalítico. Y ese convertidor catalítico, cuando tú sacas el escape y le pones una cola cualquiera, lo eliminas con las consecuencias que eso puede tener para el medio ambiente. ¿Ya? Ahora, tampoco voy a hacer o pretender, ¿cierto?, que nunca lo vamos a hacer, ¿cierto? Pero por último, si vas a cambiar tu sistema de escape, que sea por un escape que valga la pena, ¿ya? No por una porquería, ¿cierto?, que me va a durar muy poco tiempo, al final después voy a tener que, muchas veces hay que volver al escape original, las soldaduras no quedan tan bien, y es un problema, al final un gastadero de dinero que no tiene sentido. Entonces mejor distribuir, ¿cierto?, esas luquitas, por ejemplo, en comprarnos unos mejores neumáticos, que se nota mucho la diferencia entre los neumáticos, entre unos malos neumáticos y unos neumáticos de alto performance, ¿cierto? O unos neumáticos un poquito más ricos de doble compuesto, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y de verdad que van a notar la diferencia, ¿ya? Ocupen su plata y arreglen su moto, pero de forma inteligente, ¿ya? Entonces dice que el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido, ¿ya? No lo cambie ni lo modifique, no lo cambie ni lo modifique el silenciador para aumentar el ruido, el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor, ¿ya? En los motores de dos tiempos es eso, ¿ya? Por lo tanto que para el uso de calle no tiene mucho, ¿cómo decirlo? No es muy importante esta información para los motores de calle. Pero si yo llego a tener una moto de dos tiempos, que podría ser una moto antigua, por ejemplo, o una moto que no sea de calle, que sea para motocross, freestyle, moto freestyle, trial, etcétera, ¿cierto? Debo tener consideración que el escape tiene una forma específica, tiene como una pipa, ya así se le llama. Es como un riñón, es como que engorda el escape en una parte y después vuelve a achicarse, ¿ya? Eso es para que el motor funcione mejor, ¿ya? Y si no tiene esa estructura, es probable que el motor hasta inclusive llegue a no partir. Los gases de escape contienen sustancias tóxicas. Nunca mantenga el motor funcionando en un estacionamiento, ni siquiera cuando éste sea abierto. Aunque tenga el convertidor catalítico puesto, igual van a salir eh, gases de escape nocivos, ¿ya? Pero con el catalítico puesto van a ser menos. Esa es la diferencia, ¿ya? Así que mucho ojo con ello. Nunca deberíamos tener una moto funcionando, ¿cierto?, en un espacio cerrado. Atento ahí a los mecánicos, ¿cierto? Ha pasado, le ha pasado a muchos mecánicos que trabajando en un vehículo solo en los talleres, ¿cierto?, se intoxican con monóxido de carbono y terminan muriendo, ¿ya? Ahora pasamos a hablar del sistema de refrigeración. Nosotros ya habíamos hablado un poquito de este sistema. Dice, existen dos tipos de sistemas de refrigeración, por aire o mediante líquido. Ya existen solo dos sistemas. Y aquí no habla de la refrigeración por aceite. ¿Por qué les digo esto? Cuando vayan a comprar una moto y le digan, esta moto es refrigerada por aceite, eso no es verdad, porque el aceite ayuda a refrigerar, pero no es su función.
La función del aceite es lubricar, disminuir la fricción que hay entre una superficie y otra, ¿cierto? Y lograr que se gaste lo menos posible el motor. En algunos casos ayuda más inclusive a refrigerar, sí, pero la moto en estricto rigor, esa moto que te dicen que refrigera por aceite, en estricto rigor es refrigerada por aire, ¿ya? Aunque tenga radiador de aceite. Espero que se entienda esa parte, ¿ya? Las motos refrigeradas por aire son las que tienen rayitas alrededor del motor o aletitas alrededor de todo el motor. Esas son refrigeradas por aire. Las motos refrigeradas por agua, ¿cierto? Son motos refrigeradas por un líquido que es a base de agua, ya para que se entienda mejor. Se le dice agua porque la mayor parte es agua, pero además de eso tiene un componente que se llama etilenglicol, ¿ya? Y que permite que en combinación con el agua, esto se transforme, ¿cierto? Esto se transforme en un agua o un líquido, ¿cierto? Pero que se evapora a mayor temperatura y se congela a menor temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tengo la moto y tiene un anticongelante adecuado, un coolant o un agua dentro del radiador de su sistema de refrigeración líquido, y por ejemplo hacen 0 grados en invierno, y yo tengo anticongelante que se congela a menos 4 grados, no va a pasar nada, va a seguir en estado líquido. En cambio, si yo le eché solo agua, sin ningún aditivo, cuando pase eso, en la noche se va a congelar el agua que está dentro del radiador. Y el agua, cuando se congela, le pasa un fenómeno físico, que se hincha. ¿Ya? Si ustedes ponen un vaso de agua en el congelador, van a darse cuenta que si lo ponen hasta el tope, se van a dar cuenta que va a tener como un cerrito, ¿ya? Ese cerrito, ¿cierto? Es porque cuando el agua se está congelando, es como que aumentar un poquito su tamaño, ¿ya? Y eso puede hacer que se rompa, ¿cierto? Nuestro motor o nuestro radiador. Las mangueras no, porque las mangueras son flexibles, pero el radiador es de un material rígido, el motor es de un material rígido, y esto no va a respetar nada y puede llegar a romper el motor, ¿ya? Igual es difícil que pase, ¿ya? Pero podría pasar. Y para que eso no pase, ya no se utiliza agua sola en los vehículos, sino que se utiliza agua con etilenglicol, más conocido como anticongelante, como freezer o como coolant, ¿ya? Entonces dice refrigeración por aire. La pared del cilindro va revestida con rebordes o aletas, ¿ya? Bueno, eso ya lo vimos, ¿ya? Y en la refrigeración por líquido, recuerden que, ¿cierto? El líquido nos vamos a referir principalmente a esta agua con este anticongelante, ¿ya? ¿Puede ser que el motor me ayude? O sea, perdón, que el aceite me ayude, sí, pero no es su principal función, ¿ya? Su principal función es refrigerar, perdón, lubricar, ahí sí. Luego, hablemos de transmisiones, ¿ya? ¿Tienes un minuto para hablar de transmisiones? Yo sí. Dice, existen tres tipos de dispositivos de transmisión, ¿ya? Principalmente. ¿Puede haber otro por ahí, una moto bien exótica? Sí, puede ser, ¿ya? Pero esto es lo más normal, ¿ya? Inclusive, los dos primeros que aparecen en las fotos del video son también los más normales, ¿ya? Entonces existen tres tipos de transmisión. Uno por cadena, uno por árbol articulado o cardán, y uno por correa dentada, ¿ya? El por cadena es el que todos hemos visto y conocemos. ¿De qué me debo preocupar en este? ¿Ya? En realidad, primero vamos a explicar qué es cada uno de ellos y después vamos a hacer hincapié en este porque es el que más se logra ver, ¿cierto?, en la calle.
Este que está acá es una distribución por cadena, ya se vale de la cadena de transmisión, se vale de esta cosita que está acá, que se llama Catalina, ¿cierto? Y se vale del piñón de ataque que está puesto directamente en el motor. Luego tengo esta estructura, que es una transmisión por correa. Una de las principales ventajas que tienen las transmisiones por correa es que son más silenciosas que estas que están acá, más suaves también, ya amortiguan un poco los tirones, etcétera, ¿ya? ¿Y dónde podemos ver este tipo de transmisión? En las motos scooter a veces hay una estructura parecida a esto, ¿ya? A veces, no en todas, pero a veces hay una estructura parecida a esto. Y si ustedes se fijan, esta correa es como una correa de distribución, si es que han visto alguna vez una correa de distribución de algún vehículo. Y luego de eso tenemos este que está acá, que en verdad aquí no se ve mucho, no se entiende mucho en verdad lo que es, pero aquí debajo de esto hay una especie de piñón, ¿ya? Y aquí viene un tubo, ¿cierto? Que trae el movimiento, un tubo que gira, ¿cierto? Trae el movimiento y se une un eje en realidad más que un tubo, ¿ya? El eje va por dentro de un tubo, ahí queda mejor. Un tubo y se conecta acá por medio de otro piñón, ¿cierto? Y eso produce que la rueda vaya girando, ¿ya? Este tipo de transmisión es bastante exótica, ¿ya? Y la verdad que ni siquiera todas las BM lo traen, ¿ya? Hay muchas BMs que no traen y traen un sistema tradicional de cadena, por ejemplo, ¿ya? Pero hay algunas motos de alta gama, ¿cierto?, que traen este sistema. Ahora, ¿en qué otra parte podemos ver un cardán? Obviamente distinto, pero para que se hagan una idea, en los camiones de basura hay un tubo que gira por debajo del camión de basura, ¿ya? Un fierro que está girando siempre por debajo del camión de basura y muchas veces se logra ver con claridad, ¿ya? Como los camiones de basura son altos, se logra ver. Entonces, ese tubito, ¿cierto?, es la contraparte en el camión de lo que sería el cardán acá. Es lo mismo, solamente que acá aplicado a una moto y en el otro caso a un camión. Ya las camionetas normalmente también traen cardán. Todos los vehículos que traen tracción trasera traen, y motor delantero por lo menos, traen cardán, ¿ya? La cadena y el piñón o Catalina, dice. Cadena. Una cadena bien lubricada dura mucho más tiempo. ¿Y cómo se lubrica la cadena? Bueno, para lubricar la cadena existen aceites especiales que normalmente vienen en aerosol para facilitar la administración, ¿cierto?, de lubricación a la cadena. Ahora, cosa importante, lo ideal es que se limpie la cadena completamente y luego de limpiarse, se lubrique, ¿ya? Esto va a alargar muchísimo su tiempo de vida útil, ¿ya? Sin embargo, las cadenas igual no duran tanto, ¿ya? Va a depender del tipo de cadena, va a depender del tipo de conducción, va a depender de si la mantuve o no la mantuve, etc. Ya, bueno, una cadena que no se mantiene dura muy poquísimo, ya, así que ojo en eso. ¿Qué pasa con las cadenas? ¿Cómo me doy cuenta que se echan a perder? Súper fácil. Se echan a perder porque se empiezan a estirar, ¿ya? Y va a llegar un momento en el que, o me voy a dar cuenta que tiene mucha holgura, voy a tratar de tirar la rueda, las ruedas traseras de las motos se pueden desplazar un poco hacia atrás para tensar las cadenas, me voy a dar cuenta de eso, ¿cierto? Y al darme cuenta de eso, voy a tener, ¿cierto? O sea, voy a tirar la rueda para atrás y me voy a dar cuenta que aunque yo tire toda la rueda para atrás, la cadena no queda tensa, ¿ya? En ese momento me voy a dar cuenta que ya la cadena se estiró tanto que no se puede estirar más, por lo tanto, ¿cierto? Tenemos ahí un problema, ¿ya? Ahora, después de esto, ¿cierto?
después de esto, nos va a pasar también que puede ser que, aunque la cadena no esté tan suelta o que se soltó, yo la tensé nuevamente con la rueda trasera, pero resulta que la moto suena así, tiene un ruido, ¿ya? Y yo me puedo poner a mirar, ¿cierto? La moto en esta parte de acá, y me voy a dar cuenta que va a haber un eslabón en algún momento que no va a calzar, no va a entrar bien, no va a encajar, ¿ya? Y como no va a encajar, ¿cierto? Yo me voy a dar cuenta que ahí también la cadena perdió totalmente, ¿cierto? Su forma, ¿ya? Además de eso, tengo que fijarme que los dientes de acá no estén puntudos, ¿ya? Estos dientes suben y acá arriba tienen como un descanso plano, por decirlo así, la mayoría, ¿ya? Entonces tengo que fijarme que los dientes de acá no estén puntudos o, más fácil, que no hayan perdido su forma original, ¿ya? Entonces, un consejo, por ejemplo, si es que no son muy expertos, cuando tienen la moto nueva o cuando recién cambiaron su kit de transmisión, sacan una foto bien detallada de los dientes, cómo son. De esa forma, cuando vaya pasando el tiempo, ustedes van a mirar y a lo mejor lo van a ver normal. Pero si comparan el estado actual con cómo eran los dientes cuando estaban nuevos, van a decir, ah, sí se están gastando y sí voy a tener que cambiarlo en un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Uno piensa que se cambia, yo cuando empecé a andar en moto pensaba que se cambiaba la pura cadena. ¿Ya? Y a veces puede que aguante cambiar la pura cadena, puede ser, ¿ya? Pero lo ideal es siempre cambiar las tres cosas, ¿ya? Y por eso es bueno mantener la cadena, porque si yo no la mantengo, voy a tener que estar cambiando las tres cosas muy seguido, me va a salir bastante caro, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Ya, entonces dice que cuando los dientes del piñón o de la corona de la Catalina comienzan a mostrarse puntiagudos, es hora de cambiar todo el sistema al mismo tiempo. De otra manera, el desgaste de las piezas es mayor. Normalmente, en el eje trasero hay marcas que indican cuando ya no es posible seguir tensando la cadena, ¿ya? Ahí, a lo que se refiere con eso, es que los basculantes traseros, recuerden que les dije que la rueda se podía desplazar hacia atrás, los basculantes traseros traen unas rayas, ¿ya? ¿Para qué? Para que yo deje la rueda derecha y no me quede así. Entonces, si yo tengo tres rayas por delante acá, al otro lado también tengo que tener tres rayas. Va a haber un momento en que se me van a acabar las rayas, no voy a poder avanzar más hacia atrás y la cadena va a seguir suelta. Ahí tengo que cambiar, ¿cierto? Y revisar todo el sistema, idealmente cambiar las tres cosas. Con relación al árbol articulado o cardán, dice, la transmisión por cardán funciona igual a la de un automóvil o la del camión de la basura, ¿cierto? ¿Qué debe hacer? Verifique el nivel de aceite de acuerdo con las indicaciones del manual de mantenimiento. Ahora, eso ya es tema de... Ahí está mal esa foto, por si acaso, ¿ya? Porque este es con cadena igual, pero debería haber una con cardán, ¿ya? Deberíamos siempre, ¿cierto? Ese tipo de cosas que es más específica, dejárselas a un experto. Ahora, si ustedes son capaces y saben de lo que están haciendo, no hay problema, obvio. Pero siempre que lo haga una persona que realmente sepa. Y después tengo correa dentada. La correa dentada es automática y considera un accionamiento por un dispositivo denominado centrífugo. Ya ven que ahí estamos hablando de una especie de moto muy parecida a lo que es un scooter, ¿ya? Los frenos, dice. Las motocicletas tienen dos sistemas de frenos independientes. Uno para la rueda delantera y otro para la rueda trasera. El freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio. El freno trasero se activa con el pedal de freno, también al lado derecho de la motocicleta. En las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio, como los scooters. El trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho.
Muy importante entender que los frenos de las motos se activan de forma independiente. Sin embargo, siempre es muy bueno y muy efectivo utilizar los dos prácticamente al mismo tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a pesar de que el freno delantero, ¿cierto?, frena mucho más que el trasero igual hace su parte, ¿ya? Y al hacer su parte, ayuda al freno delantero y ayuda a la moto completa a detenerse en menos metros, en menos tiempo, y eso se traduce en evitar un siniestro o un accidente. Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas al tambor de freno, ¿ya? Un freno mecánico que se vale de palancas para hacer la fuerza. Y por otra parte tenemos el freno hidráulico, en el que la energía es transmitida mediante un fluido para frenos al caliper, el que a través de un émbolo acciona las pastillas de freno. Aquí lo que estamos viendo, ¿cierto?, es un sistema de freno con ABS, ¿ya? Y esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. Este es el disco de freno, estamos particularmente hablando de un freno delantero, en este caso porque vemos que acá está la telescópica, tiene otro disco por el otro lado, y aquí en esta parte tengo lo que pareciera ser otro disco, ¿ya? Cuando yo andaba en mi moto, año 2014, que tenía ABS, ¿cierto? La gente, muchas me preguntaba, ¿por qué tiene dos discos? ¿Por qué tiene otro disco de freno chiquitito? Me decían la rueda. Y la verdad es que ese no es un disco de freno, sino que es una rueda fónica, así se llama. Y lo que hace es permitir que este sensor que está puesto acá pueda saber la velocidad de rotación de la rueda, ¿ya? Y con esto el ABS pueda actuar soltando o dando más presión, ¿cierto?, en los diferentes ejes. Va a tener uno en la rueda delantera y uno en la rueda trasera, para permitir, ¿cierto?, que el ABS pueda hacer sus correcciones de gestión de frenado. Queridos amigos, espero que todos ustedes estén muy bien, espero que les haya gustado esta clase. Si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer en este minutito que queda, ¿cierto? Les mando un gran abrazo a todos. Recuerden que mi nombre es Ricardo Cornejo, que esto es practicates.cl y los voy a estar esperando nuevamente con otra clase el día de mañana, jueves 20. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao. Igualmente, Jonathan, que tengas una excelente tarde. Cuídate, que estés muy bien. Chao, chao.